Bueno, decidimos invitar a la gente del CREVA. Yo estaba casi convencido que iba a venir Gonzalo Semilla, pero podía venir cualquiera de los integrantes, porque no es el único. Quizás es el más reconocido, el más mediático. Y finalmente vino Gonzalo, lo cual para mí es una alegría. Gonzalo, gracias por venir. Por favor. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes en esta mesa. Explicarle a la gente qué es el CREVA. Yo ya lo sé, pero ¿qué es el CREVA? Bien, el CREVA es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina. Bien. Y pertenece a la Fundación Bolsa de Comercio. ¿Y existen hace cuánto? 30 años. Ah, yo te iba a decir 20. 30 años. 30 años, es decir, ya este año va a ser en octubre 32. Bien, bien. ¿Y qué es lo que hacen teóricamente? Yo te hago todas las preguntas como que yo no supiera. Está perfecto. Lo que hacemos son básicamente informes económicos. Bien. Digamos, con soporte estadístico. Mucha de esa información. Yo recién cuando te presenté informalmente, yo creo que muchos datos de ustedes terminan siendo socioeconómicos, porque si bien manejan números que netamente estadísticos, pero mucho después repercute en lo social, para bien o para mal, ¿no? Sí, indudablemente, sí. Son muchos datos estadísticos de los cuales los elaboramos nosotros mismos con propias bases metodológicas y otros los tomamos de organismos oficiales. Aparte, la sociedad en Bahía Blanca y la política, ni te cuento, los usa como referente a ustedes. Es decir, más allá de que ustedes son un organismo privado, es decir, mucho de lo que ustedes hacen se toma como referencia. Yo te diría que sí. Con 30 años de trayectoria, además, la concepción del CREVA es generar la mejor información estadística local y regional para la toma de decisiones. ¿De quién? Del público en general. Instituciones públicas, privadas, profesionales, independientes, emprendedores, etcétera, y con fuerte base metodológica y criterio analítico. Y otra de las características que es apolítico, el CREVA. Entonces, totalmente. No importa quién esté, hablamos fuera de cámara, digamos, gestionando el municipio, por decirlo de una manera, nosotros trabajamos bien con todas las instituciones y tenemos acceso a todas las instituciones públicas y privadas. ¿Cuántos son? Nosotros somos 7. Pensé que eran más. 7 personas somos, digamos, yo soy economista jefe, ya va a ser 5 años y medio que estoy trabajando en CREVA. Bien. Tenemos un informático, que yo siempre digo el chiste, podemos no estar ninguno de nosotros, los economistas, mientras esté el informático, el CREVA sigue funcionando, porque es el que maneja las bases de datos y son muy importantes. Sí. Después ahí está Alejandro, está Jerónimo, que es economista, Constanza, Elena, Francisco, hay 2 pasantes, 2 chicas pasantes, y ese es el equipo. Y está bien. Pero bueno, todo el mundo nos dice, pensábamos que eran más, sobre todo por la cantidad de informes que hacemos a nivel anual. Totalmente. Ustedes tienen, no como metodología, sino como objetivo de información, ustedes tienen patrones de consulta, es decir, hacen esto, y satelitalmente agregan esto, o van en función de lo que van pensando ustedes. No, tenemos un calendario interno. Bien. Estilo INDEC. Bien. La diferencia que con INDEC es enorme, no queremos ser INDEC, no lo vamos a hacer. INDEC tiene un calendario Los números público. no se parecen tampoco. En algunos son similares, mismas tendencias, pero INDEC tiene un calendario público. Con un montón de información, nosotros tenemos un calendario interno. Bueno, lo que pasa es que INDEC es vinculante para algunas leyes. No, ese es el tema, ¿no? Nosotros tenemos un calendario Yo lo que interno, creo es que interiormente en Bahía Blanca ustedes no tienen vinculación política, no tienen vinculación de ley, pero yo tengo conocimiento que muchas veces se toman decisiones políticas en función de lo que dice el CREVA. Correcto, sí. Eso lo sabés. Sí, hay muchos indicadores que se toman en cuenta para decisiones políticas, claramente. Sí. Y todo lo que son las paritarias, hay muchas más empresas, instituciones las que nosotros creemos que nos toman como referencia. Para un economista como vos, asociado a las estadísticas del CREVA, los números no son ni malos ni buenos, son los números. Son los números, depende de las interpretaciones. Los números son lo que vos decías fuera de cámara, números, o en cámara, cuando yo estaba desayunando. Sí, está bien, está bien. Gracias por el desayuno. Números duros le llamamos. ¿Qué son números duros? Te muestran una realidad. Después viene la interpretación, digamos. Yo sobre esos números no puedo hacer una interpretación ni política ni orientativa. No es lo de ustedes. No es lo nuestro. Sí. Eso lo hace el periodismo, lo hacen otros colegas, etc. No somos independientes. Entonces tenemos que tener serio. Yo te digo, si la inflación fue 6,5, te digo por qué fue 6,5 y si es bueno o malo te lo puedo decir en función del mes anterior, en función de un año anterior. Ustedes hacen, no digo para el gobierno de turno, pero ustedes hacen estadísticas de Bahía o tienen también de afuera. A nivel nacional, por ejemplo. Tenemos de Bahía y a nivel de afuera, a nivel provincial.
tenemos a nivel nacional, podemos tener estadísticas internacionales, depende del estudio que quisiéramos hacer. Hace 2 años hacíamos estudios de pandemia y cantidad de casos de COVID, vacunas, dosis de vacuna, etcétera, y teníamos del mundo, si claro. hacíamos un ranking de cuáles eran los países de mayor contagio, etcétera. Ajá. ¿Cómo son los números de Bahía en general? Después vamos puntualmente a algunos. Bien, los números en Bahía... De lo que a vos te llama la atención, ¿qué es lo que da el número X? Ya sea de esto o del otro. ¿Cuáles son los que te llaman la atención? Mirá, vamos por este que es el ISAL. El ISAL es el índice de salarios que nosotros hacemos exclusivamente para Bahía. No es que me llama la atención, es que es diferente a lo que es Nación. Vos hablabas recién que eran diferentes. ¿Por qué? Porque a nosotros hace 2 años, 2021 y 2022, que nos da un salario real positivo en Bahía. Y esto para mucha gente es controversial. ¿Cómo positivo con la inflación que tenemos? Ajá. Cuando en Nación, estos 2 últimos años fue negativo. Nación tiene 4 años, casi 5 años de salario real negativo. El análisis superficial es que en Bahía no se gana tan mal como en Nación. Sí, o no se pierde tanto. Bueno, sí, está bien, el vaso medio vacío, medio lleno. Y básicamente tiene que ver porque en los últimos años en Bahía Blanca la inflación ha sido menor a Nación. Nosotros el año pasado fue 85% anual y en Nación 95%. Claro. Más, eso hace que a nivel nación haya perdido salario real. ¿Y cómo dan esos números? ¿Cómo llegan esos números? ¿Por qué acá la inflación es más baja que Nación? Porque las metodologías, les cuento esto. INDEC hace cada cierta cantidad de años una encuesta, se llama Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Le llamamos ENGO. Eso es un relevamiento nacional que identifica cuál es el hábito de consumo de las familias. Ajá. Entonces, es cuánto gasto de mis ingresos en determinados consumos. Sí. Todas las consultoras, incluida INDEC, tomaba esta base de datos del 2004. Nosotros también, era una base de datos vieja, era hábito de consumo viejo. Seguro. En el 2018 lo hizo este relevamiento, lo publicó en el 2019. Dio diferencia, sí. Claramente dio diferencia. Nosotros, nuestro índice, lo reformulamos todo y lo adaptamos a los nuevos indicadores. Fuimos la primera consultora a nivel nacional que lo hicimos. ¿Y eso qué significa? Significa que del gasto de la familia estamos destinando un poquito menos a lo que es alimentos y bebidas, que es el capítulo más grande, y un poquito más a transporte y otros consumos. Ajá. Porque cambiaron los hábitos. Entonces, Nación, INDEC no lo actualizó, lo está haciendo ahora. Entonces, hay diferencias. Y después hay diferencias en las ponderaciones. Ponderación significa que en Capital Federal, el porteño, por decirlo de una manera, o el que viene del AMBA, conurbano, a trabajar, no vuelve jamás a su casa a almorzar. Cosa que en Bahía Blanca es más habitual que uno vuelva a su casa. Es cierto. Entonces, el peso de comer afuera o lo que es el entramado del transporte es mucho más fuerte en Buenos Aires que acá. Acá seguro. No tenemos un montón de cuestiones. Quedémonos en Bahía. ¿Qué dan esos números hoy? Los números con respecto al consumo. ¿Qué están dando? Sí, nosotros tenemos aproximadamente un 35% de tu gasto está destinado a alimentos y bebidas. Sigue siendo el capítulo más importante y el que le prestamos mucha atención todos los medios de comunicación nosotros, porque es el que repercute fuertemente en nuestro bolsillo. Ajá. Por eso el índice de pobreza, el índice de indigencia que nosotros hacemos para Bahía Blanca, miramos ese capítulo. El segundo más importante, cerca de un 30%, es transporte y comunicaciones. Y después le sigue el resto. Nosotros tenemos 9 capítulos. Tenemos indumentaria, tenemos educación, tenemos salud, vivienda. ¿Salud tenés prepagas ahí? Tenemos prepagas. Tenemos prepagas, tenemos medicamentos. Ajá. Digamos, tenemos mucho de lo que yo te estoy mencionando. Nosotros dividimos en 3 categorías. Categoría regulado. Son todo lo que son servicios públicos, prepagas, cuotas de colegios privados, etc. Va en lo que es regulado, lo que el gobierno actual hace tiempo que pisa de alguna manera. Explícame a nivel estadístico cómo juega el hecho de que con esta pseudo devaluación que tenemos en la República Argentina, o como mínimo adaptación, las cosas suben y yo gano lo mismo. ¿Cómo influye ese porcentaje? Bien, a ver, la devaluación que vos estás mencionando hoy está al orden del 6,5% mensual. Ajá. Sí, está por arriba de la inflación casi. Digamos, la apuesta del gobierno es que acompañe la inflación. No solo eso, sino 3 indicadores. Que la tasa de interés mensual sea el 6, hoy es 6,2, 6,25 mensual. La inflación el mes pasado INDEC fue 6. Habla de tasa activa, obviamente. Sí, claro. La tasa pasiva. La pasiva. Es la que atrae el depósito. ¿Por qué? Porque hay
digamos, movimiento de dinero en la Argentina que empuja a los precios. Está bien, pero ¿y cómo impacta en los números tuyos el spread de la pasiva a la activa? Porque No. la pasiva, el banco me la está tomando al 4 y No, después no. me la tiene que prestar al 9, al 10 y me la presta. No, es así. Yo deposito y por depositar me da el 6,2, 6,25 por mes. Sí. Para pedir claro. el 100% anual, con lo cual Totalmente. es prohibitivo. Si vos te endeudás, tiene que ser un caso excepcional. Las pymes no tienen casi la posibilidad de endeudarse, pues casi suicidarse. El tema es cómo se financia una pyme en Bahía Blanca si no accede al crédito bancario. Lo hace a través de una financiera. La financiera muchas veces es más alto. Seguro. Con Entonces, menos requisitos. Con menos requisitos. requisitos. Obviamente, el banco es muy restrictivo en ese sentido. Por eso dice, no hay crédito. El crédito está, la plata está. Nosotros cuando vemos la relación en Bahía de crédito respecto al depósito. ¿Hay mucho crédito tomado en Bahía? No, es muy poco. Cada 100 pesos, 35 son créditos. Correcto. El resto está inmovilizado. Pero esto es histórico. El bahiense es muy conservador. El bahiense deposita, pero no invierte. Y cuando lo hace, no lo hace en propio Bahía Blanca, sino viene gente de la zona y lo hace en la zona. El Bahía es muy conservador, hay muchos pesos disponibles. ¿Qué número da la ocupación laboral? La ocupación acá es cercana al 9%. En realidad la ocupación, el desempleo. Sí, al revés, La ocupación sería la tasa de empleo, es un 46-47% de la población. ¿Eso mejoramos un poquito, me parece a mí? Sí, lo hemos mejorado, pero igualmente hemos tenido en el año pasado un 7,8, 7,6% de desocupación, ahora subió al 9%. Ajá. De todas maneras, cuando no me decís son ahora, ¿me habla de cuándo? ¿De ahora? de fines del año pasado. Bien. Fines del año pasado. A ver, 9% no está mal. Hemos tenido... Estuvimos arriba del 10, estuvimos. Y hemos tenido otro momento más grande. En Argentina estamos en nación 7-8%, hemos tenido del 25% escuela con convertibilidad. Sí, sí. Si hoy tenemos mucha gente trabajando, si vos decís, pero ¿la gente necesita trabajar? Sí. ¿Está trabajando? Sí. ¿Pero lo hace de manera registrada o lo hace de manera informal? Ahí está el tema. Tenemos en Bahía casi un 35% de informalidad y precariedad. ¿Cuánto? 35%. Es mucho eso, ¿no? Es muchísimo, porque es 1 cada 3 bahienses, por decirlo de una manera, trabajando en el sector informal, con las complicaciones que tiene. Dame los números de la pobreza, ¿qué te dan en Bahía? La pobreza, acá estamos, te diría, en un 25%. Ajá. ¿Nivel de indigencia es eso? ¿O de carencia? No. Pobreza es... la indigencia es el que tiene inconvenientes de incorporar los kilos calorías diarios para tener una buena nutrición. Ajá. Es decir, hablando en criollo... El que no come. El que no come. El que no come. Y el que lo hace come mal. Ajá. Come bien. Porque en realidad la gente que está... Come lo que puede. Correcto, y lo que puede no es buena calidad. Claro. La calidad sale. Bueno, sale por dinero. eso, me diferenciaste lo que es el indigente con la pobreza. El pobre... ¿Y qué come. número da el pobre? ¿Qué número da en Bahía? No, el pobre da aproximadamente, son 25.000 pobres en Bahía con respecto a los 330.000. ¿Ese número es grande? Es un número grande para Bahía Blanca y la indigencia es más bajo. Lo que pasa es que el indigente es pobre por sí mismo. Claro, exactamente. Sí, el que es pobre, el que es indigente es pobre. Ahora, el que es pobre sí cubre esas cuestiones alimenticias y tiene otras cuestiones no alimenticias que puede ser la educación, la vestimenta, los servicios. A propósito de eso, ¿qué números tiene Bahía de consumo general? Vos recién me decías que tenés 4, 5, 6, 7 rubros. ¿En qué gasta la plata el bahiense? Bueno, básicamente lo gastan... Saquemos comer. Sí, bueno, a ver, nosotros después de comer lo que lo gastan es en servicios, básicamente. Ajá. Servicios, cuando yo digo servicios, transporte, es servicios comunicación. pseudo públicos, que la luz, que esto, que lo otro. Esos son los servicios públicos, Sí. indispensables para sobrevivir. Igualmente tenemos muchos asentamientos con carencias que no llega el gas, entonces uso de garrafa, eso Sí. es complicado. Sí. Hay muchos de esos en Bahía Blanca, pero es transportes, comunicaciones básicamente, vivienda también. ¿Hay algún número que vos notes que está bajando preocupadamente? y Es lo- decir, ¿el bahiense dejó de usar algo que el número lo marca? No, No. Sigue los mismos hábitos. sigue los hábitos, sí. Si bien cambiaron las ponderaciones, yo te decía, el índice de precios, Sí. en realidad lo que usa más es el transporte y las comunicaciones. Antes tenía un menor peso, hoy tiene un mayor peso. Ajá. Hoy se mueve más. El bahiense hoy, yo decía, tiene la costumbre de volver a su casa a comer. Sí, en general sigue, pero también vemos que el bahiense ahora tiene horarios corridos, entonces la ciudad creció un poco más,
tiene muchos... Bahía Blanca es una ciudad logística por naturaleza, se ha convertido en un centro logístico importante para toda la región. Ajá. Bahía tiene la mitad de los habitantes de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué números tenés en educación? Por ejemplo... El que vos me digas. Es decir, no te quiero marcar yo el segmento. ¿Qué estadística ustedes manejan con respecto al rubro de educación? No, acá tenemos, digamos, como educación, tenemos educación secundaria pública, que tiene una gran cantidad de docentes y alumnos, y universitaria, que es un emblema, la Universidad acá en Bahía Blanca, que es la Universidad Nacional del Sur. Totalmente. Con 30.000 alumnos, con 6.000 ingresantes promedio por año. Tiene mucha, digamos, es un polo de desarrollo de recursos humanos muy importante, y obviamente no es la única, porque tiene la Facultad Tecnológica, también, que va por detrás. La mitad del presupuesto de la Universidad Nacional, digamos, el presupuesto de la UNS es la mitad del presupuesto de la municipalidad. Ya ahí te estoy dando un dato valiosísimo. Repetímelo. El presupuesto de la Universidad Nacional del Sur es la mitad del presupuesto Lo que tiene la ciudad. De la ciudad. Entonces, a nivel educativo, Bahía Blanca es muy fuerte, además de tener la Unisal, de tener la UPSO, yo trabajo en la Universidad Provincial del Sudoeste, Sí, sí. que además de tener sus docentes locales, tiene alcance en toda la región. Así que a nivel educativo son números muy importantes. ¿Qué informe tienen ustedes que por ahí nosotros no nos damos cuenta y que ustedes dicen, este es un informe que por ahí no tiene prensa, pero que nosotros lo miramos como estadistas con mucho cuidado? ¿Cuál sería un número que por ahí no tiene tanta prensa y que vos decís, este habría que mirarlo? A ver, estoy pensando, porque... El primero te venga a la cabeza, porque yo lo que quiero es saber qué está en tu cabeza. Porque nosotros hacemos informes mensuales, bimestrales, trimestrales, etcétera, que son los que ustedes conocen. O decime el rubro, no me digas el informe. ¿Cuál es el rubro que ustedes dicen, bueno, chicos, nos tenemos que poner a laburar en esto? En este, por favor, vamos a hacerlo bien, porque este es definitorio. ¿Cuál sería? Bueno, no tengo un informe ni indicador que sea definitorio. Yo velo y me preocupo mucho porque todos los informes... Sí, obviamente, es lo mínimo me tiene que decir, está bien. Responde, pues si no va a parecer como que haces bien el que te pido yo y lo hacemos mal. Absolutamente todos, pero la revista, que es Indicadores de Actividad Económica, el IAE, que sale cada 2 meses, esa es una revista de investigación emblemática. Bien. Pero eso trata diferentes temáticas de Bahía Blanca. Porque hay informes que son fijos, como el índice de precio al consumidor todos los meses, pero después tenemos informes cada 2 meses y ahí estudiamos cuestiones puntuales de Bahía, que algunos tienen repercusión, otros no, pero ahí yo estudio el sector inmobiliario, el sector construcción, el sector automotor, Puerto Bahía Blanca, e-commerce a nivel local, bien, digamos, distintos, las finanzas municipales, por decirlo de una manera, es decir, voy variando, bien, y eso a veces está bueno que la prensa lo analice porque nos lleva 2 meses. Cada vez, digamos, hoy no es una cosa de un fin de semana. Yo salgo de acá con ustedes y me junto con todo el equipo a ver cuáles son los temas que vamos a tratar para que se hagan a fin de abril. Y no solo de Bahía, sino a veces hacemos de nación o provinciales. El año pasado hicimos uno cómo había evolucionado la industria del neumático, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Y eso sí tuvo mucha repercusión. Seguro. Ahora vamos a estudiar uno de los temas, es la industria del litio. Sí, porque está de moda eso ahora. Bueno, pero son las 2 minas de oro, Vaca Muerta y el litio en Argentina para los próximos años, que nos puede dar muchísima exportación, que es lo que necesitamos. ¿Qué informe tenés de alquileres en la ciudad? El informe que tengo de alquileres es el informe económico regional, el IER, que se publica cada 2 meses. Ahí lo que tenemos son, el sector inmobiliario local se divide en 2, alquileres y compraventa. Sí, bien. El sector inmobiliario, el que funciona, digamos, ¿de qué viven las inmobiliarias hoy? Está bien enfocado así. ¿De qué viven? Del alquiler. No de la administración. De la administración de las viviendas. ¿Eso cambió? ¿Mutó? Mutó. ¿Por qué? Porque desapareció el crédito. Claro. Desde el 2018 porque hay inmobiliarias de toda la vida en Bahía Blanca que dicen, yo prefiero vender 4 propiedades en el semestre y no complicarme la vida con la administración de los alquileres. Con 50 alquileres. Claro. Sí, pero eso a partir de mitad de 2018 desapareció el crédito hipotecario en Argentina. Entonces, y en Bahía Blanca también. Entonces, la gestión de, digamos, las hipotecas, digamos, compra-venta a través de hipotecas es muy bajo en Bahía, es la que te da la ganancia, pero no hay poder adquisitivo. Generalmente es un mercado
que se desenvuelve en dólares históricamente, Sí. en dólares no hay. Ujú. Si bien han bajado los valores en dólares, 25% quizás en estos años, lo que sí el sector inmobiliario administra departamentos, viviendas. Sí hubo en los últimos años, después de pandemia o durante pandemia, buen crecimiento de casas más alejadas de la ciudad, Ah, bien. porque es lo que estuvimos encerrados un tiempo. Entonces, lo que son los chalets, Sí. o que antes era fin de semana, ahora tiene mucha frecuencia y Ajá. la gente ha ido hacia ese sector. Es decir, esa es la gestión. La ley de alquileres, tanto para inquilinos como para propietarios, es compleja. Sí. Porque No se aplica totalmente. Tiene muchas rigideces. ¿Sí? 3 años, se actualiza al índice de locación del Banco Central. ¿Tienen informe con respecto a la evolución del alquiler como costo? Es decir, ¿aumenta No lo mucho el alquiler en Bahía Blanca? Aumenta, siempre acompaña la inflación, pero Ajá. por debajo. Ah, No puede acompañar, no puede calcar. en, por decir de una capital, manera. en capital hoy es un número prácticamente inmanejable. Sí, pero igual no puede acompañar el aumento del alquiler a la inflación. 95% a nivel nación o en Capital Federal. No hay manera de aplicarlo al alquiler. 85 en Bahía no se puede. Lo que pasa con el inquilino es que cuando tiene que renovar, si vas a la ley de alquileres es un 90%. Correcto. Si vas a Bahía y querés aplicar el índice nuestro, el CREMA, Sí. es un 85 o lo que es el índice de locación, de contrato de locación, es un valor de ese estilo de un momento al otro. No hay chance que el inquilino pueda sostener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Oferta y demanda, oferta y demanda. Tenés que irte. En realidad no podés, porque tenés una erogación muy fuerte de tus ingresos. Sí. Si no tenés escapatoria lo hacés y tenés que achicarte en el resto de los gastos, como me preguntabas. Sí, y sí. si no, tenés que desplazarte hacia la periferia. Es decir, o El buscar tema, algo peor calidad. el tema del alquiler, ¿cómo juega en las primeras preguntas que te hice donde ustedes ponen alimentos, servicios? ¿Ahí está el alquiler? Sí, nosotros medimos vivienda y dentro de vivienda está Ajá. el alquiler. ¿Y eso es un número grande? Nosotros tomamos como índice de referencia el del Banco Central, Sí. que bueno, es lo que yo obtengo mes a mes. Digamos, yo tengo variaciones del Banco Central diarias. Yo lo que hago es la diferencia entre el último día hábil y el primero, Está bien. y con eso saco. Pueden estar el 4, el 5% Ujú. mensual. Lo que Cu- pasa es que decías vos, Sí. en la realidad, ¿qué hace el sector? ¿Se aplica esto o se maneja de manera informal? Bueno, tenés mucho de manera Seguro. informal. Entonces yo llamo a la inmobiliaria y dice, ¿qué están? Y no, yo tomo Creva. Lo que pasa es que son datos muy grandes, los salarios no... Bueno, no eso tiene que ver con lo que necesariamente te decía, es decir, vos tenés conciencia de que muchos números del CREVA se utilizan en forma, de costado como testigo de algo de negociación. Totalmente, porque incluso tenemos, no me acuerdo cómo es que se le llama a nivel legal, pero tenemos muchos juicios o problemáticas judiciales familiares Sí. que, no sé cómo se llama eso técnicamente, que nos llegan a nosotros para que pidiéndonos las variaciones de precios de algún capítulo en particular, de Sí, todo el índice, sí, sí. porque eso es lo que se ajusta a la cuota de... Bueno, eso habla bien del CREVA. Permanentemente nos llegan a nosotros. La última, cuando arrancamos la charla me dijiste que había algunos números en Bahía que estaban mejor que en Nación. ¿Y cuáles son los que no están mejor en Bahía que en Nación? La pobreza y la indigencia, porque para una familia de padre, madre y 2 hijos Sí. en Bahía tiene que ganar hoy arriba de 177.000 pesos y en Nación es más bajo. ¿Pero tiene que ver por esa ponderación que no hace Nación todavía? No, no necesariamente. Ajá. No necesariamente. Es decir, ¿es más caro vivir en Bahía? Claro, Ese es el concepto. eso es. En Buenos Aires debe ser 20.000 pesos menos. Y tanto Buenos Aires como nosotros no calculamos, suponemos que la familia es propietaria. Es un gran supuesto. Sí, sí, sí. Porque hay indicadores que Cava lo tiene, te hace un indicador en el cual te calcula una vivienda tipo. Entiendo. Y se te va arriba de 220.000, 230.000 pesos. Entiendo, claramente. entiendo. Para 4 personas en Bahía tendremos que hacer una investigación. Metros Por eso, cuadrados. me quedo con el dato que Bahía es más los caro. números demuestran que vivir en Bahía es más caro. Es más caro, incluso yo te diría que Mar del Plata es más caro que Mendoza, más barato que Neuquén. Eso ya lo hemos hecho en un momento. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión. Te hago una pregunta que seguramente te voy a pedir un detalle dentro de un par de meses. Ustedes en los años de elecciones,
¿Hacen estadísticas que tienen que ver con lo político? No. Ni se meten. No, como te decía al principio, unas características... No, bueno, pero capaz que cada 4 años lo hacen. No hacemos. No digo encuesta, ¿eh? Sí. Encuesta no, sino distintos tipos de estadísticas. No digo encuesta, Las estadísticas encuesta que no. yo puedo hacer es, bueno, que si uno... Lo hago a nivel nacional y lo hemos hecho. Si los presupuestos que se aprueban en Congreso... Sí. Tenés proyecciones o tenés anclajes ex ante, se le llama. Ajá. Bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Con el déficit fiscal o no? Hay proyecciones. Después veo el ex post. ¿Qué pasó con respecto a lo que dijeron que iban a hacer? Entonces yo sí lo analizo. Bueno, no de alguna manera, no, sí, no es menor. No es menor. Y yo lo tengo hecho desde el 2010 hasta el 2019 aproximadamente. Y vemos qué cumplimiento y qué credibilidad tendría un gobierno o no, uno u otro gobierno. No es menor. Cerramos con esto. Me dijiste a la pasada que una de las estadísticas tiene que ver con las finanzas municipales del gobierno que sea. ¿Cómo dan las estadísticas de las finanzas de esta municipalidad? Yo no lo tengo claro hoy cuánto da, porque yo puedo ser que haga evolución de gastos con respecto a ingresos, o con respecto a cuáles son las tasas. Es decir, no es fácil seguirlo, no es fácil seguirlo. No se puede seguir porque Gobierno Abierto que tenés, el portal de Gobierno Abierto es muy claro y tenés muchas estadísticas. Ajá. Nosotros lo que analizamos, por ejemplo, es, bueno, a ver, el puerto, las empresas que constituyen el puerto, ¿cuánto aportan las tasas de seguridad e higiene? Que quedan acá. Que quedan acá. ¿Cuán importante es la existencia del puerto para el municipio? ¿Y qué da ese número? Y va cerca de 20%. ¿Eso es bueno? Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, por ahí hacemos cuestiones enfocadas. O, por ejemplo, yo puedo analizar, puedo caracterizar el sector de comercio minorista, ya lo he hecho, minorista, mayorista de transporte y de manufacturas en Bahía Blanca. Entonces, yo tengo una idea lejana o cercana de cuál sería el Producto Bruto Geográfico de Bahía Blanca. No tengo en números porque hay que hacer un trabajo muy grande, de bastante tiempo, pero sí trato de caracterizar y con eso, ¿cuál es la caracterización? Bueno, ¿cuántos comercios hay en Bahía? ¿Cuántos comercios mayoristas? ¿Cuántos transportes? El análisis final de eso que estás diciendo, ¿da que la ciudad sigue siendo básicamente un polo industrial? Uno le puede decir polo industrial o petroquímico. Si viene alguien acá, el venezolano que vino recién, viste que vino un venezolano recién, sí, y me dice, ¿de qué vive Bahía Blanca? ¿Qué decimos? ¿Del comercio, de los servicios, del polo? Es una combinación. Ajá. Yo diría hoy una combinación, porque también yo trato de caracterizar a Bahía. Si yo tengo que dar una charla a alguien que no es de Bahía, ¿qué le digo? ¿Qué le decís? Es decir, ¿Y qué le decís? ¿Cómo vendo Bahía? Cerrame con eso. Bueno, Bahía ¿Qué es Bahía? Bahía, mira, yo te lo diferencio de esta manera. Sí. Bahía es un polo petroquímico más importante de la Argentina, tiene un puerto que ha tenido mucha envergadura, está bien, tenemos la bajante del río Paraná. Son contingencias, sí, pero está al tope y anda muy bien. Tenemos una zona franca, cada provincia tiene por ley una zona franca. Buenos Aires tiene 2 y Bahía es la primera ciudad que tiene sus zonas francas, no es menor. Industria eólica, tiene polo de desarrollo de recursos humanos, que son las universidades públicas y privadas de primera. Ajá. Un parque industrial que está funcionando muy bien, arriba de 120 empresas dentro. Es cierto, a veces no olvidamos el parque industrial, sí. Tiene un polo tecnológico, tiene empresas dentro del polo tecnológico que están vinculadas a la economía del conocimiento. Que es muy importante Es muy importante para la Argentina, genera dólares, que no es menor, y tiene un sector comercial muy importante. Yo pensé que está más caído eso. No, el sector comercial sigue siendo importante. Sigue siendo importante. Sigue siendo importante de haber 7.000 comercios en Bahía. El e-commerce local no. El e-commerce es muy poco. Es muy poco. No avanza Bahía en eso, ¿no? Es muy poco. Sí, lo que tenés es mucho showroom, pero es muy difícil de identificar. Claro. Tendríamos que ir a la FIP y a ARBA y uno va, porque yo he ido a los dos y he charlado y no es fácil conseguir datos. Y no va a encontrar los datos. No, muy difícil. Gonzalo, gracias por venir, seguiremos en contacto y un abrazo a la gente del CREVA. Un gusto, gracias por la invitación, hasta la próxima.